Bienvenidos a una emisión más de Enfilados. Estamos transmitiendo desde Expo Guadalajara, casa de la Feria Internacional del Libro. Omar García, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Belén? Buenas noches a todos nuestros televidentes, todo el público de Canal 44. Nosotros estamos listos para comenzar con Enfilados, comenzando ya aquí en medio de la venta nocturna de este viernes, donde la feria se abre a partir de las 9 de la noche para albergar a toda la gente que quiera venir aquí a la Expo Guadalajara. Así es, algunas editoriales que ponen en descuento algunas de sus principales obras. Los descuentos son diferenciados y también es verdad que no todos los libros tienen descuento, así que para que lo consideren. Que ahí tenemos una ley federal de libro y entonces las novedades editoriales, pues esas son intocables. Todos los precios, lo compres en el aeropuerto, lo compres en la fila, lo compres donde lo compres, siempre va a costar lo mismo. Así es, así que bueno, pues vamos a irle narrando también lo que está ocurriendo durante esta venta nocturna, Omar. Así es, pero nos vamos directamente a la información. ¿Cuáles son las aventuras que nos trae Mati, Eric y Dalot? Vamos a verlo. Hola amiguitos, estamos en otro taller y Jorge les va a platicar de qué se trata. Muy bien, gracias. Este taller hablamos de dos personajes importantes que es Marco Polo y Julio Verne para demostrar las dos maneras distintas de viajar. Marco Polo viajaba de forma física, iba a distintos lugares, era comerciante, a descubrir nuevos países, nuevos sitios, ¿no? Julio Verne viajaba por medio de su imaginación, donde nos pudo llevar a la Luna casi 100 años antes de que se hiciera de forma real. Ahora a los niños en este taller les va a tocar viajar, pero a través de las galaxias y de los planetas, todo de forma sensorial. Se ponen antifaces y los llevamos a un viaje galáctico para buscar otros sitios, otros planetas, donde puedan encontrar soluciones a problemas que tenemos en la Tierra. Vamos a buscar las utopías. Esas utopías nos van a ayudar a resolver problemas que los niños consideren. Los niños primero plantean las problemáticas, generalmente dicen mucho sobre la violencia, sobre la contaminación, sobre todo ese tipo de situaciones que ellos mismos experimentan, y por medio de este viaje galáctico los niños van a descubrir planetas donde pueden encontrar soluciones a todas esas problemáticas. Eso principalmente es de lo que trata nuestro taller. ¿Para qué edad es este taller? Muy bien, gracias. Este taller es para niños de 7 a 9 años, que al igual un poquito menos, un poquito más, pueden entrar y disfrutar de la experiencia. Pues bueno, los invitamos a que vengan a FIL, a la Feria del Libro, y principalmente también aquí a FIL Niños, traigan a sus niños, aprovechen esta oportunidad, los talleres son gratuitos, solamente tienen que pagar la entrada de la feria. Tenemos distintos temas, todos enfocados a las utopías, donde los niños van a buscar esas utopías y esas sociedades perfectas, y ellos las van a crear y resolver todos los problemas. Entonces los invitamos que estén aquí en FIL Niños con nosotros, pues adelante. Gracias Jorge, y seguimos aquí en Pequeños Infiltrados. Hola, estamos aquí con Jorge y nos va a platicar sobre su libro. Jorge, ¿qué se trata de su libro? Un gusto de conocerte, Tlaloc, y también a ti, Mati. Este libro se llama El Jardín de las Formas y fue ilustrado por Linda Walsh-Gruber, una gran ilustradora que vive en un pueblito de Italia, en el norte de Italia, junto a unas montañas bellísimas que se llaman las Dolomitas. Y bueno, fueron poemas que yo escribí inspirado en los triángulos, los cuadrados, los rombos. ¿Por qué? Porque descubrí que las formas geométricas, igual que nosotros, tienen sus sueños y también tienen sus problemas. Vamos a ver la del rombo. Ahí ven el poemita del rombo que dice así: el rombo es un trompo perfecto y abierto como la boca del asombro. Esos poemas se llaman caligramas porque tienen la forma de las cosas que representan, las cosas de las cuales hablan. ¿Por qué es importante que los niños se acerquen a la poesía? Porque los niños, igual que los poetas, igual que las formas geométricas, pasan por momentos felices y por momentos que no sabemos expresar. Pero la poesía nos enseña un lenguaje del corazón, un lenguaje capaz de contar las cosas tan grandes que nos suceden en el alma.
Gracias por darnos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, Tlaloc y Matilde. Me voy a acordar de ustedes, fueron muy lindos entrevistadores. Y aquí estamos en la FIL de Guadalajara disfrutando otra vez, otro año, esta ciudad tan preciosa. Y acá nos despedimos entonces recordándoles que este libro se llama El Jardín de las Formas y habla de todas las formas geométricas, pero también de los sentimientos humanos que esconden esas formas. Hola, ahora vamos a Puro Fil Niños. Hola. Sistema Jalisco es música. Orquesta Sinfónica Comunitaria Lomas del Paraíso. Camerata del Sistema Jalisco es música. Niños y jóvenes comparten el escenario y su pasión por la música por medio de estos dos proyectos socioformativos. Consulta este y otros eventos en la página de FIL. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana. Pues ahí tienen a Tlaloc, a Mati y a Eric, que todos los días nos han estado llevando los pormenores de lo que pasa en el FIL Niños. Recuerden, les queda sábado y domingo para traer a sus hijos, a sus sobrinos, a sus niños a estos talleres que son totalmente gratuitos. Solamente hay que tener un poco de paciencia porque sí es bastante la afluencia. Claro, y bueno, están los talleres, pero también están los espectáculos en el foro FIL Niños y también pues se pueden aprovechar para buscar algunos libros para los niños. La verdad es que hay muchas opciones para pasar el día precisamente con los niños aquí en la Feria Internacional. Y bueno, hemos reunido en un pulso diario diversos aspectos de la feria. En esta ocasión le presentamos un resumen de lo que ha ocurrido en otros foros y en otros escenarios aquí dentro de la FIL. Temas de tecnología, particularmente el de la inteligencia artificial, la realidad superará a la ficción. Para muestra está la comunidad china, que a partir del próximo año se verán obligados a tener una calificación cívica y financiera, tal como sucedía en un capítulo de la aclamada serie Black Mirror, donde los ciudadanos accedían a derechos según su calificación. Este ejemplo fue puesto sobre la mesa de análisis del 8º capítulo de TV Morfosis, en el que se abordó el tema de los problemas éticos y sociales de la inteligencia artificial y el futuro del trabajo y de la democracia, en el que participó Alejandro Pisitelli de la Universidad de Buenos Aires, quien dijo que el escenario ideal para el uso de estas tecnologías es hacer una simbiosis entre las capacidades de la máquina y la inteligencia humana, ¿no? Elegir entre. Entonces, elegir entre no quiere decir que tenemos que elegir entre ser humanos o ser máquinas. Lo que tenemos que elegir es entre ser lo mejor como seres humanos, usar las mejores máquinas para potenciar esta nueva simbiosis, este simbionte, este cyborg que somos todos y que tiene proyecciones increíbles, riesgos y problemas que veremos en otras vueltas, pero que realmente, si lo pensamos desde el punto de vista evolutivo, si lo vemos desde el punto de vista de la biología del conocimiento, es una marca potentísima y súper profunda y súper interesante. Y tenemos que pensarlo básicamente como un aumento de la inteligencia a partir de la máquina, como la máquina es un aumento de la potencia mecánica a partir de la inteligencia humana. Es una simbiosis bien articulada. El uso de esta tecnología aún debe ser regulado. Por ello, pugnan los especialistas para acotar las intromisiones de la inteligencia artificial dirigida por grandes empresas tecnológicas y gobiernos en la vida democrática de las ciudades, donde son los ciudadanos del mundo quienes deben exigir la regulación a estas grandes empresas. En este 7º capítulo participaron también Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law Group, y Gerardo Albarrán de Alba, quien es el defensor de las audiencias de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. La FIL y la India también son ciencia. Como parte de las actividades del país invitado de honor, se llevó a cabo la conferencia Híbridos Humanos-Máquinas, Ciencia Ficción o Realidad, donde los científicos invitados hablaron acerca del camino recorrido en la búsqueda de la perfección, la automatización y la inteligencia. Queremos decirles que ya estamos allí. Ya, de hecho, estamos en una fase en la que hombre y máquina se han fusionado en uno. Entonces, ya no hay concepto de inteligencia humana o inteligencia artificial, únicamente inteligencia. De manera que la conversación de hoy tratará de dilucidar
por qué es esto. Rintu Nath agregó que actualmente la humanidad camina hacia la inteligencia colectiva con la finalidad de rediseñar y repensar los sistemas de producción y robotización para que en un futuro las personas sean capaces de modificar maquinalmente sus cuerpos y sus propias mentes. Explicar a los niños la importancia del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales puede ser una tarea fácil si se sabe cómo hacerlo. Para la escritora Madhu Pant, que ha trabajado con niños durante varias décadas, el éxito radica en expresarse por medio de anécdotas, cuentos y pasajes que se alejen de la normalidad, aspectos extraordinarios que les hagan interesarse por los temas de lo que pasa en su mundo. क्या हम क्लासरूम की सिचुएशन की तरह से पर्यावरण की शिक्षा देना शुरू कर दें? Que sí debemos incluir como una materia a la, digamos, esa educación hacia la ecología, inclusive en las clases, en las escuelas. और या हम बच्चे को अपरोक्ष रूप में इनडायरेक्ट तरीके से पर्यावरण का ज्ञान दें ताकि वो उस ज्ञान को अपने अंदर रख पाए. O eduquemos a los niños indirectamente acerca de la ecología para que él lo sienta dentro de sí mismo. En la India se ha optado por la utilización de cuentos que, para concientizar, tienen como protagonistas a los animales y a través de su comportamiento se fomenta la ética. Es así que con ejemplos similares proponen a través de la literatura y actividades didácticas fomentar en los niños el respeto al entorno y la lucha contra el cambio climático. Continuamos en Enfilados, este programa especial que hace el Canal 44 para llevarles todos los pormenores de la Feria Internacional del Libro. Y hoy me acompaña aquí el profesor emérito de la Universidad de Roma, Marramao Giacomo. Y él va a presentar este libro que es en realidad una serie de libros sobre diálogos de filosofía, porque la Feria Internacional del Libro no solo es literatura, es también pensamiento y reflexión. Platíquenos de qué viene este libro. Ma il libro è un libro di dialogo entre me, che sono filosofo professionale, il periodista, importante periodista del país, Francesc Arroyo, e fu un dialogo che nació de una conversación come nuestra conversación, que duró pero 2 días. Y después corrigimos las grabaciones y el resultado fue este libro donde se discute la definición de filosofía, que la filosofía no es una forma de sapiencia, sino es un amor para la sapiencia que está vinculado a la idea del diálogo, de la comunicación. La llave de la filosofía es la interrogación. Y uno se remite con este nombre, sí, quizá a Platón, ¿no? Claro. Y a los clásicos. Claro, los diálogos de Platón son diálogos donde hay el planteamiento de la filosofía como una nueva práctica del saber, que tiene como su comienzo, como su origen, la interrogación, la pregunta, ¿qué es la vida? ¿Qué es la verdad? ¿Qué hacemos acá? Etcétera. Entonces tiene un papel importante hoy en un mundo que es un mundo globalizado, donde no hay la confrontación solamente entre diferentes intelectuales y políticos en la Aten de la... Precisamente eso quería preguntarle. Vivimos quizá en un mundo hiperconectado, ya lo decía usted, sí, globalizado, sí, pero además demasiado deprisa. Y además la filosofía es un buen pretexto para detenernos. Sí, la filosofía esta es una pausa de la prisa, pero no tiene una crítica presupuesta o prejudicial de la técnica.
Yo creo que la mejor filosofía es una filosofía que dice, bueno, la técnica es un acontecimiento importante. Tenemos que ver cómo guardar el momento de la comunicación dialógica. La comunicación dialógica no es la comunicación pacificatoria. En el sentido de Platón, el diálogo es también un polemos, una guerra. Hay los diálogos platones antítesis, ¿no? Claro. Posiciones contrarias que se enfrentan una contra la otra, ¿no? Pero en este sentido la palabra es una manera de encontrar la verdad como no como un resultado estático, claro, sino como un momento dinámico. Pero además, un diálogo requiere escucha, una escucha activa. Claro, la capacidad de escuchar, claro. En ese sentido la filosofía es un acontecimiento contemporáneo de la política, porque el término filosofía, que es un término introducido por Sócrates, desarrollado por Platón, Aristóteles, etc., era un término contemporáneo del origen del término política, que originariamente era un adjetivo, ta politica, el complejo de la cuestión en que tenía que hacer con la ciudad, y después se transformó en sustantivo, la política, término para nosotros familiar, ¿no? Sí. En este momento en el que estamos, ¿cree que existen las condiciones para tener diálogos sobre temas tan fuertes o tan importantes? Sí, pero el curioso, el aspecto bueno de esta conversación es que al final intentamos de ver cuál puede ser la función de la filosofía en un mundo intercultural y multicultural, donde hay la confrontación con el Oriente, con la China, con el Japón, con la India, que es protagonista de esta feria del libro. Pero la confrontación no es mala per se. La confrontación la confrontación es una cosa importante. Tenemos que reconstruir a partir de un diálogo entre la filosofía, que es un acontecimiento occidental, y las otras culturas, una nuevo universal, un universal fundado no sobre la identidad y la hegemonía, sino sobre la diferencia. Hay pensadores que han dicho que quizás los únicos relatos que nos mantienen unidos, uno es quizás el capitalismo y otro los derechos humanos. Sí. ¿Usted piensa eso? Derechos humanos es un concepto que tiene que ser redefinido radicalmente en un sentido multilateral. No puede ser un arma de la hegemonía de la potencia más fuerte del occidente, que son los Estados Unidos, ¿no? Entonces tiene que ser transformado de concepto hegemónico en un concepto verdaderamente liberatorio. Y en ese sentido, por ejemplo, muchas culturas, hoy tenemos aquí a la India como país invitado de honor, no ven en los derechos humanos o en el capitalismo su relato existencial, sino ellos escogen otros tipos de relatos, quizá un relato religioso, quizá. ¿Cuál es la potencia, cuál es el valor que debe de tener las preguntas de la filosofía sobre el mundo en el que estamos? Sí, la definición de derecho en el sentido, la filosofía hoy, yo pienso, de la autoridad no solo de los pobres, sino de todos los que sufren. La autoridad en el sentido es más fuerte que los derechos. En mi perspectiva, una agenda política tiene que ser organizada a partir, a salir de la autoridad de lo que sufren, no solamente que sufren en un sentido material,
sino también en un sentido psicológico, psíquico. Y hay muchas formas de desagio en nuestra contemporaneidad. Me queda solamente una pregunta y yo le quisiera preguntar esto, ¿filosofía para qué? ¿Para México o para la feria del libro? Filosofía vale la pena. La filosofía è una práctica del saber que puede comenzar cuando un ser humano es un niño. Yo creo que la manera mejor de la interrogación es un diálogo con los niños, porque tengo preguntas muy interesantes, porque es la relación originaria de la psique humana, con el mundo como una cosa nueva, Y las interrogaciones de los niños son las mismas interrogaciones de los grandes filósofos en toda la historia del pensamiento occidental. Pues yo le agradezco mucho que nos haya acompañado este día aquí en Enfilados. Y nosotros continuamos, vamos a una pausa y seguimos aquí en Enfilados. Pues ahí tienen ustedes esta conversación que tuvimos con Giacomo Marramao, este filósofo romano que pues nos habla de sus trilogía. El primero que hablaba era del libro de lo que tiene que ver con la ética, ahora va con la estética y dice y promete que en 2 años estará de nuevo con nosotros para hablar sobre el libro con el que va a cerrar esta trilogía, Belén. Así es, Omar, y pues nos quedan ya pocos días de feria, así que si usted no ha tenido oportunidad de presenciar algunos de los espectáculos en Foro Phil, de verdad, dése su tiempo, son espectáculos que valen muchísimo la pena y que quizá no tenga oportunidad de volverlos a ver. Nosotros hemos estado pendientes, por supuesto, de la cobertura y aquí le presentamos algo de lo que ha venido ocurriendo en este foro. Para la noche del 7 de diciembre se presenta en el escenario de Foro Phil un espectáculo que rinde homenaje al país invitado de honor, India, por parte del Centro Cultural de la India, Gurudev Tagore. Este centro cultural fue fundado en 2010 y es el brazo cultural de la Embajada de la India en México, que desempeña un papel central en la promoción de la cultura india en nuestro país. Este centro brinda una plataforma a artistas de México y otros países que desean mostrar su talento en el arte de la India al otorgarles la oportunidad de presentarse en diferentes festivales. Alumnos de sus 11 disciplinas tomarán el escenario para brindarnos un espectáculo de música y danza que no te puedes perder. Recuerda, sábado 7 de diciembre a las 9 de la noche en el Foro Phil. El folclore, lo más tradicional de India, con sus bailes coloridos, de música muy particular y por supuesto con danzas de muchísima tradición que viene por supuesto de muchos años, Omar. Hablando de tradiciones, Belén, nos vamos directamente a lo que está pasando con las artes plásticas que trae el país invitado de honor, que es India. Vean lo que están pues exponiendo en el Instituto Cultural Cabañas. Esta es la exhibición El modernismo en la India a través de los archivos. En esta exhibición podrán mirar qué es y cómo el modernismo evolucionó en los últimos 70 años.
Son aproximadamente 200 fotografías. Al seleccionar las fotografías, elegimos las que mejor representan la historia. Al mirar estas fotografías, por ejemplo en la primera sección, vemos a las personas que sentaron bases para estas instituciones. Vemos la pedagogía, la educación, los entrenamientos, talleres, espacios de estudio, talleres de textiles. Vemos importantes proyectos nacionales que se hicieron en los últimos 70 años. Vemos a importantes diseñadores, artistas, maestros modernistas. Algo interesante a comparar entre México e India es que también fuimos colonizados. Compartimos civilizaciones de nativos con cientos y cientos de años, pero los poderes europeos nos gobernaron a ambos países. En algún nivel podemos comparar las relaciones que tenemos en el transcurso de la historia. En India puedes encontrar al mismo tiempo arquitectura de hace 700 años y arquitectura moderna. Al igual que aquí podemos encontrar arquitectura de la colonia como arquitectura moderna. Hay muchos paralelismos que podemos ver. Yo pienso que es interesante para la gente de aquí poder ver una realidad de la India. Pues ahí tiene usted el modernismo de la India expuesto en el Instituto Cultural Cabañas, hasta el próximo mes de febrero. Por si no tiene tiempo en estas fechas decembrinas, pues puede esperar hasta el próximo mes. Así es, Omar, y no abandonamos al país invitado. Hay mucho que contar de las actividades en torno a India, así que aquí le hemos resumido algunos de los principales eventos en el Pulso Diario. En el primer día de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, abierto a grupos escolares, alumnos de distintas instituciones educativas del estado disfrutaron de los cuentos clásicos de la cultura hindú contados por Madhu Pant, quien, apoyada de figuras artesanales, relató la historia del burro Dhoni, quien lucha en contra de la discriminación y porque se reconozca su inteligencia. La gente pensaba que este burro no era listo, no era inteligente, y estas cosas le lastimaban mucho. Él tenía un amugo, un amigo de la infancia, un pony, y él era de la familia de los caballos. Se veía bien, era más alto, más inteligente que este burrito. Se llama Dhoni, el burrito, y su amigo Pony. Entonces toda la gente comparaba a Dhoni con Pony. La historia contada en inglés y traducida al español fue escuchada por decenas de niños y adolescentes, quienes después plasmaron por medio de dibujos la historia de Dhoni en papel, decenas de dibujos que serán publicados posteriormente en un libro de editorial hindú. Una cosa es el país de la India visto desde sus habitantes, académicos e investigadores, y otra distinta la del extranjero que radica por largas temporadas, la del turista de una sola vez y la del viajero frecuente. En todas estas opciones se perciben contrastes que ayudan a entender la nación, a quererla o hasta odiarla. Yo me moría de ganas de ir a la India, pospuse varias veces mis viajes hasta que por fin pude ir, y cuando me subí al avión tenía yo envidia de mí mismo porque iba a la India. Llego a la India y me encuentro con algo espantoso. Digo, el aeropuerto de Delhi era un caos espantoso, la gente se arremolinaba, bueno, como hoy en la feria, más o menos. Es decir, empieza a llegar la gente, yo digo, ¿qué hago aquí, Dios mío? Bueno, al llegar aquí, al atravesar la calle y había hordas de jovencitos maravillosos, yo dije, bueno, estoy como en la India. Para Margot Glantz, quien charló de sus experiencias al lado de los escritores Javier Moro y Julio Patán, la India ha sido un ir y venir entre el amor y el odio, amar su riqueza cultural y odiar sus injusticias y diferencias de clases. Y estaba yo todo el tiempo entre, qué maravilla, qué extraordinario, esos ojos de esos niños, los saris, las mujeres, los monumentos, todo. Y luego,
Qué horror, Dios mío, no puedo sobrevivir. Además ese olor a curry, a caca y a gasolina quemada, que me acababa, es impresionante en cualquier parte, el mejor hotel de Delhi o de Bagdad o de Calcuta o de Bombay, siempre olía lo mismo, a curry, a caca y a gasolina. Y es que esos contrastes, según Javier Moro, son lo que distinguen a la tierra hindú, donde hay más lenguas que colores y más habitantes de lo que pudiera imaginarse. Esa tierra que hoy visita a la FIL como invitada de honor. El futuro de los libros está asegurado mientras que los niños sigan teniendo el brillo en los ojos al ver las portadas de los ejemplares y al descubrir títulos para llevar a casa. Así lo detalló la escritora Madhu Pant durante su charla dedicada al futuro de las editoriales respecto a los contenidos infantiles. El niño del país cuyo niño no va a usar la creatividad, el niño que no van a usar su atención, el niño que no será capaz de crear, eso sería preocupación de todo el país, no solamente para los que publican los libros o los que escriben los libros. तो वो राष्ट्र का अहित होगा, लेकिन चिंता का विषय है विशेष रूप से पब्लिशर्स के लिए, किताबों को जो बेचते हैं उनके लिए किताबों का... Es un asunto de que preocuparse, especialmente también para los cuyo negocio tiene que ver con publicar los libros. Madhu, quien compartió la charla con Rashana Yadav y Govind DC, aseguró que ante el crecimiento de las tecnologías debe buscarse crear espacios interactivos de fomento a la lectura, donde se estimulen los sentidos de los niños y se fomente así la creatividad. En Enfilados, gracias por permanecer con nosotros. Entramos a otra de nuestras grandes charlas, en esta ocasión pues con un amigo de la FIL desde hace ya varios años, me lo contaba antes de entrar al aire, Óscar de la Borbolla, quien en esta ocasión estaba presentando una de sus más recientes obras, La Rebeldía de Pensar. Óscar, ¿cómo le va? Bienvenido. Pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento como siempre en la FIL, y antes de venir a la FIL, así como si fuera mi especie de meca, vengo a Guadalajara para ver el Hospicio Cabañas y volver a darle la vuelta al Hombre en Llamas y ver cómo lo voy siguiendo. Es una experiencia fascinante esta obra de Orozco. Y de ahí me vine para acá para platicar contigo, Belén. Pues muchas gracias por estar aquí. Tiene algunas otras actividades, pero hablando particularmente de este libro, hay que decir que Óscar de la Borbolla es filósofo y este libro aborda desde este punto de vista filosófico el término pensar. Y usted lo explica de una manera bastante clara. A veces creemos que el pensamiento se nos da de manera intrínseca al ser humano, como respirar, pero no es así. No es así. Lo que todos tenemos en común es la posibilidad de aprender a pensar. Así como todos tenemos en común la posibilidad de aprender a andar en bicicleta, pero no sabemos andar en bicicleta hasta que no lo aprendemos. Y lo mismo pasa con pensar. La manera más fácil como se da el pensamiento es a través de la identificación. Uno relaciona una cosa con otra, la compara buscando lo que tienen en común y entonces la identifica. Esta es una operación que hacemos para adquirir los conceptos. Vemos una silla, otra silla, la primera y la segunda son distintas, una es de madera, otra es de metal, pero reconocemos que algo tienen en común, digamos la silleidad. Y gracias a eso adquirimos la comprensión cabal de lo que significa un término. La primera cuestión pues del pensamiento es la identificación. Cuando comparamos una cosa con la otra, no para buscar lo que tienen en común, sino lo que tienen de diferente, lo que notamos es que a esta le falta lo que el otro tiene. Entonces efectuamos el pensamiento crítico, buscando lo que de diferente tiene un modelo social respecto de una sociedad concreta, una relación sentimental respecto de una relación ideal de lo que deberían de ser las relaciones humanas. Siempre que comparamos, buscando lo que de común, lo que de diferente tienen, nuestra vista se orienta de manera negativa. Pero
no todos solemos hacer este tipo de ejercicios y es precisamente lo que usted plantea en su libro. Y mira, qué bueno que me lo tocas porque normalmente los filósofos son muy abstrusos, muy oscuros, inenarrables, incomprensibles. Yo llevo ya 47 años dando clases en la universidad. Soy profesor de tiempo completo de la UNAM en filosofía. Y lo que he notado es que los maestros, mis colegas y los estudiantes se van como iniciando en un discurso solamente para una secta. Y sin embargo, a quien le hace falta todo lo que se discute en las aulas universitarias de filosofía es a la gente común y corriente. Hay que buscar entonces manera de que el lenguaje del filósofo se vuelva transparente, porque en el fondo no son más que los mismos problemas que todos tenemos, solo que abordados de una manera mucho más técnica para poder descifrarlos mejor. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú te metes con un filósofo a ver qué es el amor, resulta que eso que parece decir, que no terminas de entender, no tiene nada que ver con la experiencia inmediata que tú aprecias, que tú has vivido. Sin embargo, cuando eres capaz de verbalizar de una manera diáfana lo que dice el filósofo, resulta que aclara tu propia relación amorosa. Entonces, yo creo que la filosofía es un instrumento muy útil siempre y cuando sea clara. Y lamentablemente entre mis colegas y en la historia de la filosofía han sido pocos los que han sido claros. Voltaire, Ortega y Gasset, Platón, Descartes o Descartes. Pero por ejemplo Hegel, Heidegger, Kant son filósofos terribles, de complejos. A mí me ha costado muchos años descifrarlos y ahora quiero ahorrarles a los demás estos años que yo he perdido en mi vida, que fueron los mejores, tratando de entenderlos. Y pensando además. Y pensándolos. Y precisamente sobre este libro, mientras leí algunas de las páginas, pensaba cómo había llegado usted a estas conclusiones y cómo había llegado también a explicar al otro, es decir, al lector, cómo es este mecanismo de pensar. ¿Por qué se le ocurrió que podría escribir algo como esto? Mira, te lo confieso de una manera muy sencilla. Mi abuela, que era una malvada, no era la abuela del cuento, la abuelita buena, no era, estaba una malvada, me enseñaba con una vara de membrillo. Me decía, sube la escalera. Yo subía la escalera. Bájate de la mesa, me bajaba de la mesa. Ponte a pensar. Por más que yo intentaba descifrar qué es lo que me quería decir, no lo encontraba. Y finalmente, luego de leer mucho, me di cuenta que pensar es algo relativamente sencillo. Pensar es relacionar. Relacionar un montón de conceptos para poder solucionar un problema. Si no has identificado el problema que quieres solucionar, está uno dando de vueltas inútilmente. Lo principal es la identificación del problema, la identificación del deseo. Hay una falta ahí que hay que remediar. Entonces todos los elementos de que uno dispone se articulan para encontrar esa solución. Mientras más abstracto sea lo que uno relaciona, no hay que relacionar objetos, no hay que relacionar imágenes, hay que relacionar palabras, conceptos, para poder tener la agilidad de encontrar una solución válida o una verdad. Entonces, en esto consiste pensar, no le demos más vueltas. Y hay distintos niveles. Un pensamiento positivo en que se identifican las propiedades de un objeto, se puede generalizar, se hace una inducción, a partir de unos ejemplos se infiere la totalidad, o teniendo ya un universal se puede deducir. Si todos los hombres son mortales, si yo soy hombre, yo también soy mortal. O sea, de un universal se deduce. Y está el pensamiento crítico. Todos los niveles del pensamiento creen encontrar una verdad y de pronto se detienen. Ya encontré la solución, ya. Y lo que se descubre, si se revisa la historia del pensamiento humano, es que siempre alguien que duda de una verdad obvia, por ejemplo, la verdad más obvia de todas era que el Sol nos daba la vuelta y las estrellas le daban la vuelta a la Tierra. La teoría que inventó Ptolomeo del geocentrismo es evidente. Vemos que el Sol sale, sube y baja y vuelve a salir. Solamente alguien que se dio cuenta que había algo raro en el firmamento
unos objetos brillantes como estrellas, pero que en lugar de moverse siempre de manera ordenada, zigzagueaban, tenían movimientos retrógrados. El modelo de Ptolomeo no servía. Entonces es Copérnico quien lo descubre y propone que la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de nosotros. Cuando cree encontrarse la verdad, el pensamiento se detiene, la ciencia se detiene, y por eso la duda, propongo en este libro, es el más alto peldaño del pensamiento. Oscar, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero quisiera preguntarle, ¿hay una parte del pensamiento de cuando alguien piensa o se atreve a pensar que tiene que ver con la conciencia? ¿Hay algún momento que se cruzan estos dos conceptos? Es decir, la gente que piensa está consciente de lo que pasa y los demás vivimos como un poco en la inconsciencia. ¿Puede ser así o no? Si no piensas, más bien crees en lo que los demás dicen. Porque algunas ideas tiene todo el mundo. Es uno un repetidor de lo que dice su comunidad. Cuando uno piensa, se da cuenta que lo que los demás opinan no es tan cierto. Por eso le puse al libro La rebeldía de pensar, porque el que comienza a pensar se individualiza. Su conciencia se vuelve la suya y no una conciencia de grupo. Es una forma personal. Oscar de la Borbolla, muchas gracias por habernos acompañado. Recordarle muy brevemente al auditorio que se presenta este libro el próximo sábado a las 6 de la tarde. 6:30 de la tarde en la sala Agustín Yáñez. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros hacemos una pausa breve, volvemos con más. De regreso en esta emisión de Enfilados. Gracias de verdad por continuar con nosotros. Seguimos aquí en medio de la efervescencia de la Feria Internacional, ya a punto de iniciar el fin de semana, pero aquí el ánimo no decae. Así es, y vamos a ver dónde anda Ale, que pues su sección es sobre Phil Joven. Cápsula más aquí en Phil Joven. El día de hoy tuvimos una charla muy interesante con los booktubers. ¿Por qué no me acompañan a ver de qué se trata todo esto? Hace 6 años, la Phil Guadalajara creó un espacio dedicado a uno de los segmentos con mayor crecimiento de los últimos tiempos, en las redes sociales, la comunidad BookTube. Lectores de diversas edades que crean reseñas para explicar de una manera más sencilla y compartir sus opiniones de los más recientes libros leídos por medio de plataformas como YouTube, convirtiéndolos en creativos generadores de contenido. Literatura y tecnología son palabras que van de la mano con esta comunidad de lectores, que de manera fresca y espontánea buscan promover y fomentar la lectura entre sus seguidores. Así surgió Somos Lectores. Somos Booktubers, un curso que convoca a los lectores residentes en la República Mexicana a desarrollar una videoreseña y subirla a su canal de YouTube. Asimismo, comparten sus vivencias personales con el fin de fomentar el hábito de la lectura. Y lo hice con la idea, cuando descubrí BookTube, quería como hablar de algo diferente, de los libros que a mí me gustaban, porque difícilmente encontraba una reseña de algún libro que me gustara. Entonces dije, bueno, pues si nadie lo ha hecho, pues es momento de que yo lo haga. Y me ha ayudado mucho porque yo estudio literatura, entonces yo tengo otro tipo de lecturas a los que a veces BookTube presenta. Y yo leo mucho clásico, leo mucha literatura contemporánea, hispanoamericana, y en un principio pensé que quizás a la gente no le gustaría porque tenemos cierto residia a los clásicos por el tamaño, por lo que representan, pero he recibido una respuesta muy positiva de la gente que me dice, me gusta cómo lo explicas, y creo que ya es una manera como de entrarle a estos libros. Entonces creo que de alguna manera me fui haciendo como esta labor de decir, bueno, entonces me toca a mí explicar de una manera más sencilla estos libros para que la gente pueda leerlos y quizás ya no estén tan alejados de ellos. Mi canal lo comencé precisamente porque amo la literatura. Yo comencé a leer desde que era una niña
mi papá nos inculcó este hábito tan hermoso que me ha dejado cosas increíbles como lo es estar hoy aquí con ustedes. Y pues él inició de una manera muy interesante, agarraba un libro y nos leía una parte, y luego decía, mañana continuamos, y yo me quedaba súper picadísima, así como de, no, quiero saber qué está pasando, pero no lo pueden leer hasta que yo regrese. Y es muy chistoso contarles lo siguiente, porque incluso escondió el libro, y yo y mi hermana lo agarramos, porque queríamos seguir sabiendo qué iba a pasar. Entonces esa manera tan bonita de que los padres desde muy temprana edad empiecen a enseñarle a los niños que esto es bonito, que llevarlo incluso como un juego les puede cambiar la vida. A mí al sacar mi canal en BookTube me cambió la vida, han pasado cosas increíbles, he conocido gente maravillosa. Aparte de dejar algo tan bonito a los jóvenes, que la gente lea los hace menos manipulables, la gente que lee vive menos estresada, más feliz. Entonces dije, esto me hace sentir bien, que le estoy dejando algo bueno a los jóvenes, es maravilloso. Y pues también trata el canal de arte, también hago speed paintings y mis libros, y no saben la felicidad que siento cuando alguien me dice, oye, leí este libro gracias a ti, yo ahí ya cumplí mi misión. El canal yo lo inicié porque yo veía y consumía mucho BookTube, pero sentía que a veces no era lo que yo quería, y entonces pasa como un ciclo de cualquier lector en el que en un punto quieres también tú compartir y quieres transmitir eso que tal vez otros también buscan y no existe en BookTube. Y es ahí cuando surge mi canal. Yo leo un poco de todo. Lo hice cuando tenía 15 años, entonces al principio era mucho novela romántica juvenil y ahora ya voy un poquito más variada. Aún no han tenido la oportunidad de venir a la Feria Internacional del Libro, todavía tienen 2 días más para disfrutar de lo que la FIL nos ofrece. Esto es todo de mi parte, soy Alexandra Camerota y esto fue FIL Joven. Pues ahí tienen un poco de lo que sucede con este encuentro, que ya se hizo una tradición aquí en la Feria Internacional del Libro. Cada año, pues los jóvenes y los no tan jóvenes y los muy jóvenes, como los niños que veíamos, pues ya participan en este certamen, que de lo que se trata es hacer un video y en menos de 2 o 3 minutos contar la novela que están leyendo para que lo vuelvas atractivo con la gente de tu generación, y que creo que les ha funcionado muchísimo, Belén. Así es, Omar, y como lo hemos dicho, la Feria Internacional del Libro también es un espacio para el debate y el pensamiento. Parte de lo que estará usted viendo y escuchando en el Pulso Diario tiene que ver con algunos personajes de la vida política que están visitando la feria, y también esta parte por demás divertida de los moneros que retratan a través de dibujos la realidad del país. La diputada federal Tatiana Cloutier culpó al Instituto Nacional Electoral y a las fake news de que se propague el temor de perder la democracia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al presentar en la FIL el libro Juntos hicimos historia, la hija de Maquio afirmó que no existen riesgos de retroceder. Esta parte que el INE nos ha vendido, ¿sí? Esto que el INE nos ha vendido, y me encanta que me lo preguntes porque me das tiempo de desplayarme. Primero, el INE nos miente. Vamos a partes y vamos por partes en esto. Al INE se le ha pedido, el INE pidió 1,000 pesos por decir para tener de presupuesto y se le dieron 900 pesos. Eso no quiere decir que se esté desapareciendo el INE. Se le está invitando a que se ajuste a nuevas políticas de austeridad y es todo lo que se le está pidiendo. La charla con la diputada se llevó a cabo con la tribuna a su favor, lo que quedó en evidencia con una pregunta incómoda. El absolutismo presidencial que se ejerce en las mañaneras. ¿De qué presumes, Tatiana? La Biblioteca de Gandhi se presentó en el Pabellón de la India, invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se trata de 2 tomos, programa constructivo y curso de grandes maestros.
Ambos textos fueron traducidos y editados en México en un esfuerzo editorial del académico Juan Carlos Ruiz Guadalajara, quien inició este proyecto en 2010 a raíz de que tuvo contacto con la universidad que fundó el pensador indio y sus discípulos como Narayan Dasai, quien vivió con él 23 años. Fue así que escogimos como el primer texto este programa constructivo, que históricamente es un testimonio muy importante de cómo Gandhi pensó que tendría que llevar a la práctica la transformación de las personas, no para lograr la independencia, sino para que estuvieran primeramente preparadas esas personas para luchar por la independencia. Eso es lo más importante. Hoy en día se lanzan convocatorias a la desobediencia civil, a la confrontación con el poder y a la liberación, sin ponernos a pensar que para ello se requiere una profunda preparación. La traducción y edición de los primeros 2 números de la Biblioteca de Gandhi fue hecha por el Colegio de San Luis con donativos de impulsores de la educación para la paz y no violencia. El escritor Carlos Monsiváis estuvo presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a través de su obra. El periodista Genaro Villamil analizó la vigencia de la ironía y crítica que Monsiváis hizo en la sección periodística que tuvo en los años 70, llamada Doctora Ilustración, y que fue rescatada en 2 tomos, El consultorio de la Doctora Ilustración y El regreso de la Doctora Ilustración. Aunque surgen en una coyuntura, aunque surgen en una época que uno pensaría que ya es una época superada, en realidad los personajes y sus casos, aunque fueran ficticios, están basados pues en muchos de los escritores que ustedes han visto en esta Feria del Libro, por ejemplo, ¿no? En muchos de los artistas que creen más en el presupuesto que en el arte, en muchos de los políticos que están deseosos de que alguien les tome una selfie. Falcón, Trino y Gis compartieron en el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta de la FIL cómo abrieron puertas casi a la fuerza en un esfuerzo disruptivo. Recordaron que cuando egresaron del ITESO en la década de los 80, tuvieron la iniciativa de crear la revista Galimatías, en una ciudad donde no había espacio para la caricatura y menos para la crítica. Gracias a la revista conocieron al escritor e intelectual Carlos Monsiváis, quien llevó su trabajo a la Ciudad de México. Por fin nos dieron y abrieron la puerta en México y luego nos dijeron en Guadalajara, ¿por qué no publican aquí primero? ¿Por qué no vienen a su tierra? Y vamos tocando puertas buen rato, ¿verdad? Y se dio esa paradoja de que primero en México y luego aquí. Y ya arrancando aquí y con la revista, pues fuimos profesionalizando esto que es la labor de caricaturista. Cuestiones tan sencillas en apariencia, pero como lograr que nos dieran un sueldo. Tras ese parteaguas, los 3 tapatíos de corazón tomaron su camino. Trino en la historieta y tira cómica, Gis en el cartón surrealista y Falcón en el cartón político. ¿Cuándo nos vamos a cansar de burlarnos de los políticos?, preguntó Darío Castillejos en el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, donde coincidió con el colombiano Raúl Zuleta y el académico Jorge Fregoso para analizar el futuro de la caricatura. Los 3 compartieron la misma visión. El meme no llega a ser una competencia para este género periodístico y siempre habrá futuro para el humor inteligente. Mientras que algunos colegas ven el meme como una competencia, como una falacia, etc., yo lo veo como una gran oportunidad, porque ha liberado a la caricatura de la obligatoriedad de hacer reír. Recordemos que la caricatura, tiempo atrás, siempre era buscando como hacer reír, y yo pienso que los memes, en mi caso, me han liberado de esa función y ya me obligan a hacer pensar. Un meme te hace reír, muy pocos memes te hacen pensar. Entonces, ¿y la caricatura? Debe hacerte pensar. En esta charla se reconoció que con la crisis de los periódicos se han cerrado espacios para la caricatura, pero al mismo tiempo se han creado otros en medios digitales y en redes sociales, donde se puede conocer de manera inmediata el impacto de su trabajo y hasta piratearse memes para mejorarlos.
Pues continuamos aquí en la Feria Internacional del Libro. Hemos comenzado la charla. Aquí estamos, tengo el honor de presentarles a la rectora de la Universidad de Valencia. Ella es María Vicenta Mestre Escrivi, o Mavi, como quiere que le llamemos. Y bueno, le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo está? Pues muchísimas gracias, es un placer estar aquí. De hecho, hemos aterrizado esta mañana a las 10 de la mañana y prácticamente nos hemos venido aquí para aprovechar el día a TV Morfosis y a la Feria del Libro, pero además visitando también al rector de la Universidad de Guadalajara. He tenido el placer de conocerlo y de conversar con él sobre intereses comunes, estrategias conjuntas que podemos impulsar conjuntamente desde las dos universidades. La gente que nos está viendo, la Universidad de Valencia es una de las más antiquísimas de España, es una también de las más grandes. Y pues nosotros, la Universidad de Guadalajara, tiene un convenio con ustedes y básicamente ha venido usted también, nos ha dicho que se ha reunido con el rector general Ricardo Villanueva para tratar de ver cómo lo hacemos más grande. Y además, curiosamente, me ha llamado la atención que me ha comentado que esta universidad, la Universidad de Guadalajara, que tiene también 200 años, nosotros tenemos 520, pero bueno, la de Guadalajara 200 años, también nace como Universidad Real Literaria. Y nosotros también nacimos como universidad literaria, es decir, que el origen, en cuanto al concepto, es el mismo, porque también aquí tienen todas las ramas del saber, ingenierías, salud, humanidades, y nosotros lo mismo, también tenemos todas las ramas del saber. Entonces los dos hemos hablado de la importancia de la movilidad de nuestros estudiantes en las diferentes titulaciones, y por tanto tenemos un convenio marco que ya nos da una cobertura para convenios más específicos que podamos hacer en las diferentes titulaciones, y hemos hablado fundamentalmente de trabajar en esta movilidad de estudiantes, pero también de profesorado, redes de investigación. Yo en concreto pues estoy trabajando con la doctora Norma Rubalcaba de aquí, de la Universidad de Guadalajara, en el ámbito de la psicología, y llevamos una línea de investigación muy parecida en el tema de la inclusión de menores en situación de riesgo. Y de hecho, bueno, pues hemos pedido ahora allí en España un proyecto de investigación en la que participará, si nos lo dan, la doctora Rubalcaba y la Universidad de Guadalajara. Por lo tanto, ojalá se concrete. Yo le quiero preguntar sobre los retos que tiene una universidad, en su caso con una universidad de 500 años, en nuestro caso una universidad de 200 años, el reto que tiene con la actualización, primero de sus programas educativos, después de su cuerpo docente y después de todo lo que lo acompaña, que es la tecnología y el contexto en el que se están inmersos. Claro, ese es el reto. El reto en estos momentos es continuar con la docencia de calidad, pero también pensando en unos títulos que podamos ofertar de grado y de máster adaptados a lo que va a ser el futuro. Todos sabemos que el futuro va a ser un futuro de una sociedad digital. Esta mañana en TV Morfosis lo estábamos viendo, la importancia del Big Data, de la importancia del análisis de los datos, de cómo eso va a cambiar, ¿no? La comunicación, incluso, yo diría, entre comillas, el control de las personas, el control de las sociedades, todo el riesgo que eso supone, toda la regulación incluso legal y ética que eso tendrá que tener, ¿no? Por tanto, ese es el reto. Tenemos que pensar en una formación de los futuros profesionales que incluya estas competencias a nivel de grado, a nivel de másteres, a nivel de doctorados. Entonces yo creo que por una parte la docencia la debemos ir reestructurando, reorientando en función de lo que va a ser la demanda social del futuro. Pero también la investigación tiene que ir acompañada de la innovación. Sin innovación no tenemos futuro, y transferencia del conocimiento. En las universidades investigamos mucho, pero hay que llegar a transferir ese conocimiento a la sociedad. ¿Cómo cree que se debe transformar el papel del docente, sobre todo el docente que está frente a aula? El docente que está frente a aula tiene que incorporar nuevas metodologías que motiven a los estudiantes, que los impliquen más en ese proceso de aprendizaje, pero a mí me parece que es muy importante en esa docencia llevar al aula la investigación que se está llevando a cabo y llevar al aula la dimensión más aplicada de esa investigación para que los estudiantes realmente se ilusionen, se motiven y vean la utilidad práctica de eso que están estudiando. Con lo cual, una formación práctica es muy importante
para complementar la formación teórica en las aulas. Y en eso sí que los nuevos planes de estudios están apostando fuerte, por una formación ya en la empresa y por una formación realmente que les permita la inserción laboral. Exacto. ¿Cómo le están haciendo ustedes para tratar de vincular el sector productivo con la docencia, la investigación y la innovación? Pues nosotros tenemos, por ejemplo, un parque científico que es un referente a nivel nacional e internacional. Entonces ahí tenemos empresas que por una parte son viveros de empresas que nacen, pero también empresas ya consolidadas, multinacionales, que permiten aproximar a nuestros estudiantes a la investigación, ¿no? A la investigación y la transferencia del conocimiento. Pero también tenemos programas, por ejemplo, un programa que lo inicié yo siendo vicerrectora, que es el programa Motivem, en valenciano es Motivamos, en castellano, y es impulsar el espíritu emprendedor de nuestros estudiantes en las diferentes titulaciones. Esto vinculado con empresas que también nos ayudan a mentorizar esos proyectos buenos que surgen de esos concursos, y son los propios profesores los que en el aula crean grupos que desarrollan proyectos con una viabilidad económica y tal, y se hace un concurso. Los mejores luego son mentorizados para que realmente sean proyectos que se puedan llevar a cabo. Desde su punto de vista, ¿cuál debería ser el papel de las universidades cuando hoy la mayoría de las personas que quiere aprender a hacer algo va a consulta, googlea, lo busca en YouTube, un tutorial, y piensa que así se hacen las cosas? Bueno, la universidad es otra cosa. La universidad no es divulgación únicamente, la universidad es formación rigurosa, es formación científica, es, como decía, es docencia, es investigación, es innovación, es transferencia del conocimiento y es cultura, y son valores. Entonces, una universidad tiene que contribuir a esa formación integral de la persona, esa formación integral del profesional o la profesional, que además de aprender y adquirir las competencias en medicina o en psicología o en ingeniería, también aprenda otras competencias, diríamos, transversales, de relacionarse, de trabajar en equipo, de liderar, y otros valores como la igualdad, la atención a la diversidad, la sostenibilidad. Entonces, la universidad tiene que abarcar todo eso, tiene que formar profesionales, personas y introducir valores. Y esto implica un rigor, además, un rigor científico importante. La universidad no podemos hablar de pseudociencia, tenemos que hablar de ciencia. Exacto. Y eso no es el Google y no es YouTube. Claro, no. Mencionaba una cosa que comentaron hace rato en Telemorfosis, es la dimensión ética de lo que hacemos, ya sea con la tecnología, con las redes, con internet incluso, y ahorita lo repetía, la universidad para lo que también funciona es para formar personas. Así es. Si nosotros no formamos personas, eso va a repercutir negativamente en la sociedad, porque los jóvenes que ahora se están formando van a ser los profesionales del futuro, van a ser los líderes del futuro, van a ser los que tomen decisiones en el futuro. Por lo tanto, si estos profesionales solo aprenden matemáticas o solo aprenden física o solo aprenden ingeniería, pero no aprenden estas otras competencias que les permiten relacionarse con los demás, incluso todo el ámbito de la solidaridad, de la sostenibilidad, el planeta necesita la ayuda de los que vivimos en él, ¿no? La igualdad hay que implantarla ya, la inclusión, tenemos que ser una sociedad totalmente inclusiva, donde todas las personas formen parte de ella, tengan derechos y se sientan respetados y escuchados. Eso la universidad es responsable de inculcar y interiorizar estos valores. ¿Y cree que es momento de reivindicar las ciencias sociales para poder, digamos, atraer otra vez estos valores que nos enseñó la filosofía, que nos enseñó la historia? Sí, exactamente. Es decir, es importante introducir todas estas ramas del conocimiento. Yo soy psicóloga y pienso que es importante, pero es importante la educación, es importante las humanidades, es importante la lengua y la literatura, es importante la filosofía, es importante también que todos y todas aprendamos a pensar y aprendamos a tomar decisiones. Es tan importante porque en esta vida muy ajetreada, en donde el tesoro
más valioso es casi el tiempo que se nos escapa y que no podemos atender todo lo que nos gustaría atender. Yo lo pienso y lo digo muchas veces, digo, como rectora necesito tiempo también para pensar y para tomar decisiones. Y eso es muy importante. Calma y que sosiego, también, ¿no? Exactamente. Y por lo tanto, aprender también a escuchar a otros. Eso es muy importante, pero eso requiere la serenidad y el tiempo para las cosas que son importantes, compartirlas, escuchar, hablar y siempre seguro que la decisión será mucho más rica cuando escuchamos y nos formamos y nos informamos bien. Rectora, pues yo le agradezco que se haya detenido aquí en medio de esta vorágine que es la Feria Internacional del Tiempo, del libro, para tener un tiempo y reflexionar juntos. Muy bien, muy bien. Yo le agradezco, nosotros nos vamos a una pausa. Muchísimas gracias. Aquí en Enfilados y continuamos. Bueno. Lo hemos comentado desde la primera edición de Enfilados, justo cuando iniciaba la Feria Internacional del Libro el sábado pasado, que este año los organizadores habían hecho un guiño muy especial a la literatura femenina en medio de estos movimientos de reivindicación por los derechos de las mujeres y también en contra de la no violencia para las féminas. Decimos esto, Omar, porque hoy viernes ha habido también un movimiento bastante peculiar e interesante en el marco de la feria. Han sido escritoras, poetas, editoras, mujeres vinculadas al ámbito editorial que han convocado al performance que se hiciera famoso en Chile, que ha sido conocido como El Violador Eres Tú, mujeres chilenas que protestaron en el marco también de estas movilizaciones de su país por las condiciones políticas y económicas actuales, pero también denunciando que habían sido carabineros o policías quienes, aprovechándose de estas movilizaciones, habían violado a algunas de las jóvenes que se manifestaban. Este movimiento, que ha sido pues ya reproducido en varios países, fue retomado ahora aquí en el marco de la Feria Internacional y hemos visto cómo hoy por la tarde pues se reprodujo este performance del Violador Eres Tú en un contexto, además, Omar, hay que decirlo, de denuncias que ya habían hecho las mujeres vinculadas al ámbito editorial en México desde principios de este año en medio de otro movimiento que fue conocido como el Me Too. Así es, y bueno, estas mujeres ahora se han estado manifestando dentro de la Feria Internacional del Libro. De hecho, escuchamos los gritos en estos momentos mientras estamos grabando este programa de Enfilados. Y bueno, para pasar a más información, nos vamos a esto que nos trae la geografía de la India. India es un país con uno de los legados históricos y culturales más extensos del mundo. Un país que celebra y protege la diversidad de su pueblo y su identidad, demostrando así la importancia de reconocer y transmitir el imaginario que India le aporta al mundo. Un rasgo indudable de la importancia de India para el mundo es el título de país megadiverso, el cual se le asigna a países cuyos territorios abarcan múltiples ecosistemas y destacan por su biodiversidad. Con un territorio de 3.287 millones de kilómetros cuadrados, el país cuenta con zonas tropicales, templadas, alpinas y áridas. Todo esto posible por su conexión con el Océano Índico y la cordillera del Himalaya. India cuenta con ecosistemas endémicos reconocidos por la UNESCO, como el Gran Parque Nacional del Himalaya, los Ghats occidentales, además de las 10 reservas de la biosfera que UNESCO reconoce en la India. Toda esta herencia natural le otorga a India la responsabilidad de formar parte de los 17 países megadiversos que resguardan alrededor del 70% de la biodiversidad del mundo, donde comparte lugar con países como Australia, Brasil y México. El legado milenario que India le ofrece al mundo es un tesoro invaluable y un gran camino por recorrer.
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, India. Invitado. Pues muchísimas gracias por esta cápsula, y mientras esto sucede, aquí en la Feria Internacional del Libro, pues está pasando esta manifestación de mujeres en las que pues están reivindicando, cantando, haciendo este performance de las chilenas, que como bien decías, Belén, pues es una manifestación, y la feria también ha sido eso, pues un espacio político para la libre manifestación de las ideas. Claro, por la tarde se realizó este performance que ya le hemos dicho, se conoce como El Violador Eres Tú, pero en estos momentos las mujeres están recorriendo los pasillos de la Feria Internacional del Libro. Ellas pues utilizando este color verde que ha caracterizado los movimientos feministas, y hay que decirlo también que han traspolado o han tropicalizado, digamos, estos movimientos, Omar, porque en el caso de las mujeres mexicanas, de lo que han estado hablando es de vivas se las llevaron, vivas las queremos, y no son muertas, son feminicidios. Vámonos con más de lo que hemos preparado para usted en el marco de la Feria Internacional del Libro, sabores y olores de la India. La pakora sí es de todas las regiones de India. Se hace una masa de harina de garbanzo, cúrcuma y especias, y se hidrata con agua. Después, ya sea con tu mano o con unas pinzas, vas a mojar la verdura que quieras añadir ahí. En este caso tenemos papas y coliflor, y se llevan a freír. Si ustedes quieren encontrar una preparación que se haga en toda la India, es esta: pakora. En este caso estamos preparando coliflor y papa, que son también muy comunes. Brócoli casi no hay en India. Que nos ha dejado India y que hemos tenido oportunidad también de probar en estos días de feria, Omar. Así es, Belén. Y bueno, ya mañana es sábado, comienza el fin de semana formalmente, y es el último de la Feria Internacional del Libro. Vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí en la Expo Guadalajara. Pues ahí tienen un poco de lo que va a pasar este sábado aquí en la Feria Internacional del Libro, y por lo pronto aquí en Enfilados hemos terminado por el día de hoy. Así es, pero todavía tenemos programa durante el fin de semana. Tristemente estamos llegando al final de esta feria. Usted no deje de sintonizarnos, aún tenemos 2 transmisiones más, sábado y domingo, para que nos acompañe. Omar, hasta pronto. 7 de 9, muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.